Después de ver aquel video donde el amigo chileno estuvo dando un recorrido por la playa de Paraguay que me pareció un video fascinante, me puse a ver su canal y encontré otro video que yo dije, este está bien interesante, y es vivir la experiencia de subirte a un bus de Paraguay. Yo no sé cómo ven ustedes el transporte en su país, pero al menos en el mío, para las personas que vienen por primera vez a mi país y experimentan el tema de los transportes en mi país, es como wow, es diferente. Y por eso para mí prácticamente todos los transportes son diferentes, porque los nuestros son tan particulares que todos los demás me llaman la atención. Yo estoy acostumbrado a cierto tipo de transporte y como que ver otro tipo de transporte me llama la atención. Obviamente sé de algunas cosas de Paraguay porque en otros videos lo hemos platicado, por ejemplo que hay buses con aire acondicionado y sin aire acondicionado, que hay varias formas de pagar el transporte público que es bastante económico a comparación de otros países, que por lo general es bastante seguro, y aunque los buses realmente no son tan nuevos, cada vez que aparece un bus nuevo por ahí me dijeron que se distingue y que eso suelen tener aire acondicionado. El video original, por si ustedes lo quieren buscar, se llama "No subimos a un bus en Paraguay y no es lo que creíamos, Hernandarias a Ciudad del Este". Digamos que es como una parte alterna o una parte lateral del video que vimos anteriormente. Si ustedes quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Ya saben, estos videos los estoy grabando un poco cerca del micrófono, me duele un poco la garganta y pues para que se escuche un poquito mejor me pego el micrófono. Ahora sí, vayamos viendo. Bueno, vamos a una nueva aventura con ustedes. Vamos a viajar en un bus por primera vez en Paraguay. Y lo primero, estamos buscando el terminal de buses. Oye, eso me llamó la atención aquí, que la gente en moto anda así, hermano. Así. Hay familias enteras, ahí usted ve la mamá con los dos hijos, pues, pero ayer vimos con la Carmen, vimos un papá, mamá con 3 niños. Pero ellos andan felices de la vida. Sí, es la costumbre aquí. Y la verdad es que aquí también se maneja así, no en todos lados. La verdad es que aquí en la ciudad, si andas así, te va a parar la policía y probablemente te ponga una multa. Pero en los pueblos y en los lugares un poquito más alejados, yo me he dado cuenta que sí, es imprudente y es peligroso. Yo no se lo recomiendo. Es más, si ustedes lo hacen y lo pueden evitar, por favor, cuiden su vida, cuiden a sus hijos. Es peligroso, si se tropiezan con la moto, pueden dañar a sus hijos y qué miedo. Pero bueno, ya son adultos, ustedes sabrán qué hacer. No somos nadie, nosotros vamos a andar criticando. Uy, el sol está picante. Sí, el mapa decía solo 16 minutos, pero se me está convirtiendo como en una hora, parece. No. Ya me estoy jugoseando por todos lados. Ahora ya no soy el viejo solo, soy el viejo jugoso. Tacurupucú, así se llama la playa. Bueno, esta ciudad Hernandaria también se llama Tacurupucú antes, que los dije en un video anterior, significa termitero largo. Termiteros son esos que está viendo ahí, que son como unos montículos de tierra. Yo no sé si lo hacen las termitas o las hormigas. Si alguien está viendo este video y es de allá, anótelo en la cajita de comentarios. Son las 11 de la mañana con 10 minutos. Y hace un calorazo tremendo. Es que el calor aquí es como húmedo, ¿no? Sí. Entonces, yo estoy medio sofocado ya. Hemos caminado como 3 cuadras nomás. Estoy para la corneta, como decimos los chilenos. Pero yo prefiero el calor, el sol húmedo, que el que es seco. ¿En serio? Claro. Que yo en Chile cuando hacen, no sé, 33 grados de calor, yo no transpiro. Porque, no sé, mi cuerpo estará acostumbrado. Pero acá, yo no sé cuánto hará, pero uff. Porque es húmedo. ¿Cómo está el sur? No, para mí, mira. ¿Viste? ¿Viste que van 3 ahí? Papá, mamá, hija. Uff, uy, está quemando, pero terrible. ¿Cómo es esto? Mira, ahí está. 31 grados. Acá en Hernandarias. Qué calor. Dice que a la 1 de la tarde van a ser 33. Pero claro, estos 33 de aquí no son como los 33 de Chile, güey. Son 33 dentro de una cazuela, güey. Sí, la otra vez yo estaba viendo un video de Chile precisamente hace unos días. Creo que el video se va a subir después, pero mencionaba que el calor también en Chile es bastante intenso, pero no sabía que era diferente sensación. Con razón, en ese video vi personas todavía incluso con suéter. Yo dije, ¿cómo pueden estar a 31 grados con suéter? Pero ahora entiendo por qué, es diferente sensación. Sale de sellito. Y ahí de sellito salen los animalitos ¿De ahí? a formar la... ¿De sellito? Sí. De ahí salen los animalitos y empiezan a formar como ese montoncito de tierra. Ajá. Que puede llegar muy alto, nos dijeron por ahí que podía llegar a varios metros. De hecho, miren, esa foto que está ahí. La Carmen al lado de ese montículo que es grandote, ¿eh? Debajo de los árboles se siente más fresquito, ¿no? Oye, eso me llamó la atención que ayer vimos en la vía pública, en la calle, no dentro de una casa, en la calle, árboles de plátano. Aunque tú me dijiste... Sí, lo vimos. Árboles de plátano. No, mata de plátano. Matas de plátano, me corrigieron, porque dijeron, no es árboles, es matas, me dijeron ayer. Así que vimos matas de plátano en la calle. Y no solo eso, también habían de mangos De mango, de... y paltas. También había un palto en la calle que vimos
y tomamos un Bolt, que es como el Uber de acá, y el amigo dijo que acá las paltas se caen de los árboles en la calle y se echan a perder porque nadie las recoge, imagínate. Y yo que tengo que pagar no sé cuánta plata para comprar una palta en Chile. Luego en el mapa ya llegamos. Vamos al frente, ahí dice. Cierto. Ahí está, ahí ya llegamos. Ya. Estamos medio perdidos con los semáforos, porque acá no hay como semáforos de personas, hay semáforos de auto nomás. Entonces no sabemos cuándo. Mira, antes, ¿viste? Es cierto, no había notado eso en Paraguay, que no hay muchos semáforos de transeúntes, de peatones, solo de automóviles. En la mera ciudad creo que sí hay, en Asunción, pero en otros lados no. Ya le preguntamos a un guardia, dice que hay que esperar acá sentadito nomás. Aquí, donde está la cama. Y se va a tener acá el bus para que uno suba y paga arriba. Mientras tanto vamos a cachurear por acá. Mira, son buses eléctricos, así que están aquí cargando. Son eléctricos. Sí. Mira, o sea, como diríamos, están cargando las pilas. Ah, ok, son eléctricos. En Chile también están poniendo casi todos los buses eléctricos, si no es que todos. Eso evita que hagan ruido y hagan contaminación, al menos en el aire. Obviamente todo el rollo de las baterías y eso también es otro tipo de contaminación, pero al menos el smog no te lo respiras en la cara. Qué interesante, está bonito. Ya hay una boletería Hernandaria Asunción. Mira, Saltos del Guaira. Y me sigue sorprendiendo. ¿Sí? Donde vamos, ahí la gente carga su termo, ¿no? Un termo. En Chile con el frío deberíamos tener un termo con cafecito. Con Milo. Eso me gustaría. Café y Milo, 2 termos. Un termo acá con café, un termo acá con Milo. Y llevaría una tercera mochila con pan acá adelante. Con Ave Mayo. ¿Será ese el bus? Parece que sí. Ahí viene llegando. Yo me acabo de tomar un café de este tamaño, gigante, porque tenía ganas de café, pero hace mucho calor y no lo quería caliente. Y es irónico siempre que hay climas calurosos que yo ande malo de la garganta. Cuando hay cambios de clima, de frío a calor o de calor a frío, siempre anda malo. Creo que ustedes ya se han dado cuenta en varias ocasiones donde mi garganta no está al 100. Y también no ayuda que tengo un ventilador aquí prácticamente dándome a la cara. Pero sin este ventilador me estaría desmayando probablemente con el calor que hace. ¡Eso! Oye, estos buses eléctricos son re bonitos, mira. Mira qué lindo. Cacha, qué lindo. Y todos serán eléctricos. Hermoso. Ese no tiene pinta de ser eléctrico. ¿Cuánto es? 5 minutos ya. Pasando otra vez. Ah, ya. Ya. Bueno, acá no hay tickets, no hay boletos, no hay nada. Y nos costó 5 No, millones. aquí en Guatemala tampoco te dan nada. Bastante barato, la verdad. No me había dado cuenta que siempre que pone la moneda aquí está el quetzal. Es mi moneda. Si se dan cuenta, bastante similar. O sea, 5,000 a 5. Así hago yo mi conversión. Cuando dicen 5,000, yo digo, pues 5 quetzales. Por eso les digo que está barato. Cada uno, ahí está saliendo la moneda de tu país. Eso costó el pasaje desde Hernandarias a Ciudad del Este. La idea es bajarse donde están los malls. Acá el sistema que uno se sube, se sienta y después va el amigo ahí de polera negra, cobra en el asiento. Le cobró también 5,000 guaraníes. Aquí se solía hacer eso. Bueno, se le llamaban ayudantes de bus. A día de hoy los quitaron. Ahora cuando te subís al bus tenés que pagar de una vez y el chofer te va cobrando. Se supone que eso lo hicieron para reducir costes porque ya no tenían que pagarle a una persona extra, por así decirlo. Hoy en día en rutas cortas, y cuando le digo cortas, les estoy hablando de 3-4 kilómetros, te cobran 10,000 guaraníes. Si los paso a guaraníes, imagínense, 10,000 guaraníes por rutas cortas de 3-4 kilómetros. Cuando son rutas medias, cobran hasta 20,000 guaraníes. Y ustedes me podrán decir, de plano los buses son modernos. No, créanme, el bus que ustedes están viendo ahorita está 1000 veces mejor que muchos de los que hay aquí y llenísimos de gente. Aparte, inseguros. Aquí en Guatemala el transporte público es bastante inseguro, sobre todo en ciertos horarios. La verdad es que hay que saber moverse también en autobús y dependiendo de la ruta puede ser más o menos peligroso, pero en las rutas largas el precio, imagínense, es exorbitante. Que a nosotros nos cobraron lo que corresponde. Bien. ¡Oh, qué frescura!
Carmen, ¿tú sientes olor a dióxido de carbono? ¿Ah? ¿Sientes el olor a dióxido de carbono? Sí, se siente. Me están viendo los ojos ahora. Nos encanta movernos en los medios de transporte locales, porque es ahí donde uno empieza a conectar de verdad con la esencia del lugar. No es solo trasladarse, es observar, escuchar, sentir cómo vive la gente en su día a día. Claro, los lugares turísticos son lindos, tienen su magia, pero muchas veces no muestran la realidad completa. En cambio, viajar así, como lo estamos viendo en pantalla, es hacerlo como lo haría cualquier persona de acá. Y es justamente ahí donde empezamos a coleccionar esos lindos recuerdos que hacen único cada viaje. Qué tranquilo se ve. Y qué poquitos asientos tienen los buses. Aquí no hay casi ni espacio para pasar en medio de tan grandes que tienen los sillones, porque caben hasta 3 personas de cada lado de los sillones. Me llamó la atención algo, que decía que 15 kilómetros lo recorres en media hora. Sí, lo que me imaginé. Esta es una ruta media normalmente. Es que estaba viendo cuánto eran 15 kilómetros para tener la perspectiva del precio, y básicamente te cobraron 5,000 por una ruta media, bastante más barato que lo que está ahorita aquí. Y probablemente en Paraguay ahorita los precios también subieron, pero es que aquí es una exageración lo que cobran. Casi nos perdemos esa belleza. Bonito. Parece que ya llegamos, ahí dice Ciudad del Este. Yo puse el recorrido que debería tomar un carro, un auto. Aquí como vamos en los hermosos colectivas, ellos tienen su propio recorrido. Con el vientecito ya se me está pasando el calor extremo que estaba sintiendo. Así, pero prepárate para ahora que nos bajemos. Lo que me sorprende es que hay muchos cambios de moneda. Muchos. ¿Hay qué? Que hay muchos cambios de moneda. Por donde uno sale hay cambios. Mira este puente grande, ¿no? El puente acá. Qué curiosa estructura. Sigue llamando la atención que la tierra es roja acá. Algo característico de Paraguay. En Chile, en mi país, es gris. Es el loco ver tierra roja. Casas de cambio. Mira, hoy día están abiertas a pesar de ser sábado santo. Hay tiendas de ropa. Aquí está la Pilar, con Carmen. ¿A dónde? Ahí está la Pilar. Yo ya vi una hormiga. Ah, mira, había un letrero de una hormiga. Sí. Entonces a lo mejor los cerritos son de hormigas. Ah, voy ganando. Pues, ¿viste? Ahí. Sí, ahí está la hormiguita, mira. Y todas esas motos ahí. Ah. ¿Y esto tiene vista como de amor? Sí, un mall parece. Ah, es como una cuenta. Ah, mayorista. El sol. Hay un Carmen, como que alguien se cagó aquí. Ay, no. Aquí se cagó. ¿Cómo van ustedes ahí viendo la tele y viajando con nosotros en este medio de transporte de Paraguay? En Chile a estos buses les decimos micros, en otros países creo que se les dice colectivos. Y en el tuyo, cuéntanos en la cajita de comentarios cómo le dicen. Aquí camionetas, Queremos leer. los buses. Una locura esto. Paró el bus, abre la puerta y todos se tiraron contra el bus. Qué locura esto. Chao. Y tranquilos me parecieron, la verdad. Aquí la gente empuja y golpea. Cuando es horas pico y la gente lleva prisa, Bueno, llegamos. es violento. Llegamos a Ciudad del Este. Casa China, dice Remanso. Qué bueno. Muy entretenido. La verdad es que desconozco si todas las rutas en Paraguay son similares. Digamos que si te subís en un bus desde allí para Ciudad del Este es lo mismo que subirte a un bus de Asunción. Aunque la vez pasada vimos más o menos cómo se subían a un bus en Asunción, no sé si en todos lados es igual. Lo que más me llamó la atención fue que ya están implementando los buses eléctricos. Eso está bonito. Aquí estamos bastante lejos de eso todavía. Espero se hayan entretenido, les haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme y ver el video hasta acá. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Muchísimas gracias a siempre los que están apoyando, haciéndose miembros del canal. Si ustedes quieren hacerlo y aparecer también al final de cada video, ahí está el botoncito unirse. Si no se puede, con que dejen su like, se suscriban y dejen un comentario, que es gratis, pues ya apoyan un montón. Nos vemos en una próxima, cuídense mucho, hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.